declaramos en esta hora. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en el arca, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pueden sentarse. La vida en el mar puede ser muy tranquila, muy placentera. Hay gente que le gusta vivir cerca del mar precisamente por eso. Pero también en el mar se pueden levantar tempestades repentinas que no solo alteran esa tranquilidad, sino que ponen en riesgo la vida de los que navegan en el mar, de los que trabajan en el mar como pescadores y de los que viven cerca del mar. La vida diaria es muy similar a la vida en el mar. La misma transcurre sin mayores contratiempos hasta que se levanta un problema o una situación que rompe con nuestra tranquilidad y que nos sume en la preocupación hasta llevarnos a la angustia. El problema de una tormenta o una tempestad como la que enfrentaron los discípulos de Jesús es que muestra la inutilidad humana ante los fenómenos naturales, causando temor o angustia, aunque se trate de personas con experiencia en la navegación, como era el caso de los discípulos. Los discípulos eran pescadores experimentados, acostumbrados a navegar en ese mar, en el mar de Galilea. Y de esa manera ellos quizá al principio pensaron que eran algo que podían manejar, pero conforme la tormenta fue creciendo, se empezaron a dar cuenta que nada podían hacer. Todos nosotros nos enfrentamos en la vida de alguna manera a problemas o situaciones que aprendemos a enfrentarlos, aprendemos a resolverlos, y de esa manera vamos poco a poco avanzando en nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando se levanta un problema mayor, cuando surgen situaciones que sobrepasan nuestra capacidad, nuestra experiencia y aún nuestras fuerzas, como una enfermedad fuerte, un problema familiar fuera de lo normal, un accidente grave o un problema económico que parece irresoluble, allí vemos nuestra impotencia y allí nos damos cuenta que tenemos que buscar ayuda desesperadamente. Los discípulos, en medio de su miedo y su angustia, se acordaron que Jesús iba con ellos. Y aunque no tenían todavía una fe fuerte, una fe firme en Él, clamaron a Él desesperados para que hiciera algo para salvarnos. En la misma situación por la que atraviesa mucha gente en este mundo. Situaciones encima de su capacidad. Situaciones que nos abruman. Situaciones que nos desesperan y nos llevan a la angustia. Pero lo malo es que la gente no se acuerda de que Jesús está a su alcance.
de que Jesús está cerca. O quizá saben de Jesús, pero no tienen la suficiente humildad para reconocer que necesitan su ayuda. Los discípulos, aún con dudas, clamaron a Jesús. Esto es importante para nosotros saberlo, porque no es necesario que tú tengas una fe fuerte y una fe firme para que le pidas a Dios que haga un milagro en tu vida. La prueba está que los discípulos no tenían fe. El mismo Jesús les dijo, hombres de poca fe. Tenían una fe muy escasa, un conocimiento un poquito escaso del poder de Jesús. Pero eso fue suficiente para que se fijaran en Él, se acordaran de Él y clamaran a Jesús con todo su corazón. Ahora es importante que sepamos que ese mismo Jesús está aquí el día de hoy. Está cerca de nosotros, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y Él puede hacer algo especial. Él puede hacer en tu vida lo que tú no puedes hacer. Su poder sobrenatural está a nuestra disposición. Lo único que se necesita es que alguien clame, que alguien le pida a Él para que Él pueda manifestar su poder sobrenatural sobre cualquier problema. Veamos en primer lugar el poder de Jesús sobre los elementos naturales. No hay cosa que infunda más temor que los problemas o los fenómenos naturales. Son cosas que salen completamente del alcance de nosotros. Si bien el día de hoy existen los aparatos y la tecnología para medir las tormentas en la mar, para medir el tipo de tormenta, el grado o magnitud de la misma, su fuerza. Incluso se puede calcular los daños que una tormenta puede causar. Se puede medir su fuerza, su magnitud, pero no se puede evitar los daños que causan. Porque aunque puedan anunciarla, aunque puedan decir con anticipación que va a haber una tormenta y de qué magnitud va a ser, no pueden evitar los daños. De hecho, últimamente se han levantado tormentas que han hecho daños irreparables, a pesar de que sabían que iba a venir una tormenta. El caso de los discípulos es interesante, porque cuando la Biblia habla del mar de Galilea, en realidad está hablando de un lago. El mar de Galilea es un lago inmenso, grande. Y en ese tiempo no había las definiciones que hay hoy. Por lo tanto se le llamaba mar, porque era grande, pero también porque por su ubicación era un lago característico en el cual se daban tormentas repentinas. Estaba rodeado de montañas. Y las montañas, cuando el aire que surge alrededor de las montañas es aire frío. Y el aire que está encima de las aguas es aire caliente. Entonces, cuando surgen corrientes de aire frío que chocan con las corrientes de aire caliente que están sobre el lago, entonces pueden suceder repentinamente fuertes tormentas, como la que sucedió en este caso. O sea, que fue algo imprevisto y de una magnitud tan fuerte que no esperaban que sucediera algo tan fuerte. Los discípulos estaban acostumbrados a navegar en el mar de Galilea, cuando menos algunos de ellos que eran expertos pescadores, probablemente o sin lugar a dudas, más de alguna tormenta habían pasado, pero no de la magnitud que se levantó en esta ocasión. Esta tempestad que narra la Biblia fue un hecho real, fue un hecho que lo llevó
a experimentar su impotencia, lo llevó a experimentar su incapacidad, porque a pesar de que eran conocedores, no pudieron hacer nada y de acuerdo a la narración entraron en pánico, entraron en una angustia porque se dieron cuenta que sus vidas estaban en peligro. Entonces fueron testigos de la fuerza de la naturaleza. Y cuando uno está en una situación extrema como la que se vieron los discípulos, o se deja llevar por el miedo, por el pánico, o clama al único que puede cambiar las circunstancias. Y en esta ocasión los discípulos que estaban en la barca se acordaron, en medio de su temor, en medio de su miedo, en medio de su desesperación, se acordaron que Jesús estaba con ellos. Yo me imagino que cuando empezó la tormenta, ellos trataron de hacer algo, es lógico. Eran pescadores y habían personas ahí como Pedro que no se iban a quedar de brazos cruzados, sino que iba a hacer lo que fuera posible para salvarse. Y me imagino que empezaron a hacer muchas cosas, a tratar de sacar el agua, a tratar de tirar el ancla, a tratar de bajar las velas, qué sé yo, cualquier cosa posible para poder salir de ese problema, de esa situación. Y es justamente lo que nos sucede a nosotros cuando empezamos a ver situaciones difíciles en nuestra vida. Situaciones que nos abruman, situaciones que nos sacan de la normalidad, de la rutina diaria, problemas que empiezan a crecer en nuestras vidas. Y como algunos problemas hemos estado acostumbrados a resolverlos, situaciones que se nos presentan y las vamos pasando poco a poco, creemos que esto también lo podemos controlar. Hasta que llega el momento que crece de tal manera que nos damos cuenta de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad. Y ahí es donde nos acordamos que somos hijos de Dios. Ahí nos acordamos que hay un Dios poderoso que puede cambiar las circunstancias. Y es interesante ver que los discípulos, en medio de su escasa fe, clamaron a Jesús. Fue allí donde Él mostraría su poder natural. Fue allí donde Él primero, antes de hablarle a los vientos y al mar para que se calmaran, les habló a ellos y les dijo: hombres de poca fe. Parece mentira, pero las palabras que salen de la boca de Jesús son para hacernos reflexionar. Son para hacernos ver que si de veras queremos que Jesús obre en nuestra vida, tenemos que darle a Él el control. Porque en su desesperación, los discípulos estaban haciendo cualquier cosa para que se acabara esa tormenta, o cuando menos para evitar que ellos fueran dañados o perdieran su vida por la tormenta. Pero cuando Jesús les habla, es evidente que ellos se calmaron, dejaron de hacer y actuar con desesperación. No es posible que Dios obre en tu vida en un problema si tú estás afligido y desesperado queriendo resolverlo. Lo primero que tú tienes que hacer es dejar de pensar que lo puedes resolver y poner el asunto totalmente en las manos de Dios. No hay necesidad que tengas una fe extraordinaria, sino es necesario que dejes que Dios obre y que tú dejes de hacer lo que normalmente haces. Porque nosotros como humanos siempre tratamos a nuestra manera de resolver los problemas conforme nuestra capacidad. Pero cuando se trata de un milagro, se trata de despejar el camino y darle libertad a Dios para que Él pueda obrar y manifestar su poder extraordinario. No hay otra manera de que Dios pueda obrar si tú estás obrando, si tú estás tratando de resolver tu situación. Hasta que llega a tu mente y a tu corazón
corazón la plena conciencia de que eres un inútil, que no puedes hacer nada y que tienes que dejar tu situación en las manos de Dios. Tienes que rendirte, tienes que humillarte. Imagínense usted los discípulos experimentados, hombres de mar que trabajaban de pescadores, pero no pescadores sencillos, pescadores comerciales, o sea, gente experimentada en conocer los rumbos del mar y saber qué hacer en situaciones difíciles, que tuvieran que humillarse y decir: no podemos hacer nada. Señor, sálvanos, por favor. Eso es lo que Dios quiere oír. Que tú dejes de pensar en tus soluciones y las maneras que tú resuelves los problemas, y que pongas tu vida en las manos de Dios. Que dejes que Dios obre conforme su poder sobrenatural, porque los problemas difíciles requieren una intervención sobrenatural. No requieren problemas ni soluciones humanas. A veces los creyentes tenemos el problema de que queremos que Dios obre a nuestra manera. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Es increíble cómo nosotros, en medio del dolor y en medio de la enfermedad, le ponemos condiciones a Dios para que haga el milagro en tal tiempo o en tal manera, para que haga las cosas de la manera que nosotros pensamos que se deben solucionar. Es necesario que nosotros sepamos que para que Dios obre, Él tiene que tener libertad absoluta, y eso no se logra si nosotros no nos humillamos completamente y dejamos que Dios obre de una manera que solo Él sabe hacerlo. Luego dice la palabra de Dios que Jesús ordenó al viento y al mar que se calmaran. Esto es extraordinario, porque estamos hablando de un fenómeno natural. Estamos hablando que cuando dos presiones diferentes chocan, eso se convierte en un alboroto atmosférico que tiene que dar paso para que pueda calmarse por sí solo, pero que algo que está sucediendo de una manera natural, como es un fenómeno de esta naturaleza, y que de repente deje de ser solo el poder de Dios. Solo el mismo Dios de la naturaleza, el que tiene potestad sobre los cielos y sobre la tierra, para que un fenómeno natural de un momento a otro se calme, pare y se convierta, como dice la palabra, en bonanza. La paz y la tranquilidad que ellos experimentaron fue tan grande, fue algo especial, porque cuando hay una tormenta, el día se oscurece completamente, las nubes se oscurecen, no hay visibilidad, no hay capacidad de hacer nada bien. Ese es el asunto de los problemas. Los problemas nos afligen, nos sacan de la normalidad, nos trastornan. Nosotros no estamos en juicio cabal para resolver las situaciones. No es asunto de que nos sentemos en una mesa y digamos: bueno, aquí está la situación, analicemos esto y analicemos el otro, y con toda tranquilidad pensemos en las posibles soluciones. No es posible. Cuando una enfermedad te atormenta, cuando un problema viene de repente a tu vida, tú no tienes tiempo, tú no miras bien, tú no escuchas bien, no tienes la capacidad, porque estás afectado por las situaciones que estás pasando. Por lo tanto, es necesario que te calmes y que dejes de tratar de encontrar soluciones, y que pongas en las manos de Dios, y que llegues como los discípulos y le dijeron: sí, Señor, reconocemos que no tenemos fe, sí, Señor, somos experimentados, pero no podemos hacer nada, y ya nos dimos cuenta, lo intentamos, ahora te pedimos, Señor, que nos salves. Es necesario que te hagas a un lado, es necesario que te humilles y que permitas que Dios obre como Él solo sabe hacerlo. Que le des su lugar, que diga: yo no puedo, tú sí puedes. Y que permitas que el poder y el amor sobrenatural de Dios entre a tu vida.
Fue tan fuerte la impresión que tuvieron los discípulos que dijeron, como dice en Mateo 28, 27, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fue algo impresionante para ellos, ver ese cambio atmosférico, ver esa situación que los dejó anonadados, espantados, porque del susto de la tormenta y de que iban a perder la vida, pasaron ante el asombro de que estaban ante un hombre sobrenatural. Ese es tu Dios. Ese es el Jesús en que tú has creído. Cuando tú aceptaste y entregaste tu vida, no lo hiciste a un hombre, a una religión o a una iglesia. Lo hiciste al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al que tiene potestad sobre toda cosa creada. Él es tu Dios. Y Él está dispuesto a ayudarte. Lo que hace falta es que te acuerdes, que dejes de actuar, que rompa la rutina de tus intenciones y que permitas que Él obre a su manera en tu vida. En segundo lugar, es Jesús quien hace la diferencia. Jesús es quien hace la diferencia. Los discípulos creían que conocían a Jesús. Quizá no sabemos cuánto tiempo tenían ya de andar con Él, pero sí es seguro que habían visto hacerlo, lo habían visto hacer milagros, hacer algunas manifestaciones especiales, pero no lo conocían. No sabían que se trataba de un ser divino, de un ser especial. Y por eso es que Dios muchas veces permite que en tu vida sucedan situaciones que te saquen de la normalidad, situaciones que muestren tu impotencia y tu debilidad, situaciones difíciles que vienen a tu vida para que tú conozcas verdaderamente al Dios en el que has creído, o para que creas en el Dios que no conoces. De esa manera Dios permite que vengan situaciones que no están a tu alcance, porque en la vida nos hace expertos en resolver problemas y creemos que tenemos control de todo. Tal problema, no tengan pena. Ya la vez pasada tuve un problema así, no tengan pena, ¿verdad? Situaciones que se nos presentan, que creemos que tenemos control, pero de repente se levantan situaciones que van más allá, situaciones que muestran que no tenemos la capacidad. Y allí es donde Dios lo permite, para que nos recordemos que hay un Dios todopoderoso que quiere tener control de tu vida y que te muestra cuán impotente eres, para que aprendas a confiar en Él. Es probable que en ese mar hubiesen otros barcos, o es seguro, mejor dicho, que habían otros barcos, porque es un lago muy activo, y de esa manera otros también pasaron por esa tormenta. Pero la diferencia es que en la barca de los discípulos iba Jesús. Amén. ¿Cuánta gente no pasa problemas y situaciones difíciles? ¿Aló? ¿Cuánta gente no pasa problemas y situaciones difíciles? Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú tienes a Cristo en tu corazón, que tú eres hijo de Dios y que tú puedes pedir y clamar con todo tu corazón, porque Él está cerca, y está cerca de los que le buscan. Escucha, está cerca de los que le buscan. Y cuando tú le buscas con todo tu corazón, Él se levantará, te pegará una regañadita suavecita, amorosa, como la que hizo con los discípulos, ¿verdad? Pero luego te manifestará su amor y su misericordia, y te mostrará su poder. Y entonces, esto es importante, porque dijimos que la fe de los discípulos era escasa, era leve. Pero después de este milagro, la fe de los discípulos
fue fortalecida. Dios permite que vengan situaciones a tu vida y que vengan tormentas para que tú conozcas a Jesús, para que tú conozcas el poder de Jesús y para que aprendas a amarle con todo tu corazón y para que tu fe crezca y se desarrolle y te conviertas en un firme testigo del poder de Jesucristo en este mundo, para que otros sepan que lo que Jesús ha hecho contigo lo puede hacer con ellos. Ya no debes ser el mismo. Tienes que ser una persona diferente. Los discípulos fueron diferentes después de esta experiencia, porque creían que conocían a Jesús, pero terminaron diciendo: ¿quién es este? Como quien dice: no sabemos quién es. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que tú te asombres al ver que el problema que nadie podía resolver, Jesús lo pudo resolver. Que la sanidad que nadie podía operar, Jesucristo la operó poderosamente. Que el problema que nadie podía darle solución, Él lo convirtió en un tiempo de paz y en un tiempo de refrigerio. El milagro en el mar de Galilea terminó desarrollando la fe de los discípulos, pero antes tuvieron que poner en práctica su humildad y su poca fe para que sucediera el milagro. Dios no espera, repito, Dios no espera que seas un hombre o una mujer lleno de fe, pero una fe grandota para hacer un milagro, porque muchos dicen: ay, es que yo no tengo fe, es que soy muy débil. Dios no espera que tú seas un hombre o una mujer lleno de fe, pero después del milagro Dios sí espera que tú cambies y que tu fe sea diferente y que puedas convertirte en el hombre y en la mujer que Él quiere que seas. Él quiere que creas en Él, que tú creas que Él es Dios, que Él es el único que te puede sacar de la angustia. No busques a Jesús como una opción más, como una posibilidad en medio de tu desesperación. No busques a Jesús en medio de la desesperación. Cálmate, velo como Dios. Velo con todo su poder y su autoridad. Relájate y deja que Él obre para que su poder pueda manifestarse. Vienen problemas y situaciones a nuestra vida en los que no hay nada que podemos hacer, ni nuestra habilidad, ni nuestra experiencia, por más que nos esforcemos. ¿Cuántas veces en la vida hemos querido resolver solos nuestros problemas y hemos fracasado? ¿Cuántas veces hemos usado medios y recursos humanos y hemos fracasado? ¿Sabe usted cuál es la triste historia de la humanidad? La triste historia de la humanidad es que los mismos problemas se siguen dando, los mismos fracasos se siguen experimentando, porque la gente no aprende, no saca provecho de las situaciones que le toca pasar. Yo creo que si algo nos hace diferentes a los creyentes es que de cada experiencia de la vida aprendemos. Amén. De cada experiencia aprendemos, nos humillamos y crecemos en base a las experiencias de la vida, porque nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos el corazón bajo la manifestación del poder de Dios. Nosotros hacemos uso de la conciencia que Dios nos ha dado para analizar, para reflexionar, para sacar conclusiones, para sacar provecho de las cosas que pasan. ¿Cómo es posible que a un cristiano le siguen pasando cosas y le vuelven a pasar cosas y no aprende? El verdadero cristiano cambia conforme a las circunstancias que le toca atravesar en la vida, porque la vida está llena de dificultades. La vida está llena de problemas que van más allá de tus fuerzas. Pero si te humillas y reconoces que solo Dios puede obrar, allí es cuando uno se rinde. Allí es cuando uno dice: se acabó, Señor.
mi creencia de que yo puedo. Ahí se acabó mi soberbia. Y ahí digo, Señor, sí, hasta aquí. Hasta aquí. He peleado por mis fuerzas. He intentado a mi manera. Me he justificado. ¿Cuántas veces me he llenado de argumentos y de justificación? Pero hasta aquí, Señor, perdóname. Me entrego en tus manos. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo que soy y todo lo que sé, lo pongo por basura ante lo que tú eres y lo que tú me has enseñado. Si Jesús pudo calmar la tempestad, si Jesús pudo revertir un fenómeno de la naturaleza, Él puede cambiar y Él puede calmar cualquier tipo de tormenta por la que tú estés atravesando en tu vida, porque Él tiene poder, Él tiene autoridad. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder de Dios es absoluto. ¿Por qué muchas veces Dios no obra? Hay muchas razones por las que Dios no puede obrar. Falta de fe, falta de humillación. No permitimos que Dios tenga libertad para obrar. Queremos que Dios haga un milagro, pero a nuestra manera. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo. Porque un milagro es algo sobrenatural. Y donde está uno metido, ahí no puede haber algo sobrenatural. Ahí está lo natural obrando. Porque esa es la debilidad humana. Hasta a Dios le queremos decir cómo debe hacer las cosas. Pero si nosotros verdaderamente nos damos cuenta ante quién estamos, usted póngase a pensar. Una de las cosas que nos enseña este milagro, ya lo hemos mencionado en más de alguna ocasión. ¿Cómo es posible que en medio de una tormenta, en medio de un huracán, porque el día de hoy se clasifican las tormentas 1, 2, 3 hasta llegar a huracán, más, ¿verdad? Pero de acuerdo a este tipo de tormenta era equivalente a un huracán. ¿Cómo es posible que en medio de un huracán donde las olas levantan a la barca y la tiran para arriba y para abajo, la sacuden totalmente, cómo es posible que haya una persona durmiendo? ¿Cómo es posible que haya una persona durmiendo ahí? O es un loco, o es un muerto, o es Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Pero hay algo que tenemos que aprender. Cuando las cosas están agitadas, Jesús está en calma. Cuando tú no puedes ver, Jesús sí está viendo. Cuando tú no puedes oír, Jesús sí está oyendo. Cuando tú no sabes, Jesús sí sabe, porque Él es Dios. Tú estás, el mundo está en medio de la tormenta, Él está fuera de la tormenta. Cuando tú estás afanado y desesperado y quieres resolver los problemas en medio de tu desesperación, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Jesús está fuera del problema, está fuera de la tormenta. Déjalo a Él. Deja que en medio de su paz y de su tranquilidad Él obre, porque donde hay tormenta no se puede resolver la situación. No, mire, hay cristianos, hermano, perdón que lo diga, pero están en medio de una tormenta y quieren meter a Jesús en la tormenta. Eso fue lo que hicieron los discípulos. ¿Sí? Mira, no, tú estás, ¿cómo es posible que estás viendo que ya nos morimos y tú como que sin nada? Como quien dice, métete en la tormenta, sacúdete para que sienta lo que nosotros sentimos. No, Él no tiene por qué sentir lo que nosotros sentimos, Él ya lo sabe todo. Él no está en la tormenta, porque Él es Dios de paz, Dios de tranquilidad, Dios de bonanza. Tú eres el que tienes que verlo a Él y pedirle que te transmita lo que Él tiene a tu vida. La Biblia no nos dice
que no tendremos tormentas. Las mismas son necesarias, porque muchas veces es la única manera de hacernos reflexionar. A veces creemos que estamos bien. El mundo estaba bien hasta 2019, hasta que vino la tormenta del COVID. El mundo entero fue sacudido. El mundo entero fue sacudido. Y los cristianos nos dimos cuenta que no estábamos tan firmes como creíamos. Muchos cristianos se dieron cuenta que no tenían la fe que creían tener. Y muchos incluso hasta desaparecieron. Porque una tormenta es lo que hace, sacude, y el que se hunde con la tormenta, se hunde con la tormenta. Y el que espera en Dios y clama en Dios, espera en Dios. Y Dios se manifiesta. Después que una persona ha intentado hacerlo todo y no logra nada, eso es suficiente para reconocer. No sigamos cometiendo los mismos errores. No sigamos haciendo lo mismo queriendo que las cosas cambien. No van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Hasta que logramos entender que dándole absolutamente la autoridad a Dios sobre nuestras vidas. Si tú quieres, Señor, lo que sea tu voluntad y no la mía. Si tú quieres que viva y si tú quieres que salga de este problema. Ahora bien, hay otro aspecto fundamental. Después de la tormenta vino la paz, vino la bonanza. ¿Y ustedes creen que ahí se acabó todo? Ese es el problema. Muchas personas reciben un milagro y después que lo reciben ya vino la paz. Entonces se quedan sin hacer nada. El propósito de Dios no es simplemente sacarte de la tormenta. El propósito de Dios es que tu vida tenga un rumbo determinado. Y para eso te saca de la tormenta, para darte paz y para que tu vida se convierta en una vida útil, para que hagas lo que Dios quiere que hagas, para que sirvas en lo que Dios quiere que sirvas. ¿Quieres un milagro? ¿Y qué vas a hacer después del milagro? ¿Quieres que Dios te saque de la tormenta? ¿Y qué vas a hacer después de la tormenta? ¿Seguir durmiendo? ¿Seguir tu vida como que si nada ha pasado? Tú tienes que, si no hay un cambio. Porque en la experiencia con los discípulos es interesante. Porque ellos no se quedaron disfrutando de la paz después de la tormenta. Ellos no se quedaron así. La Biblia dice que se convirtieron en predicadores activos. Se convirtieron en servidores de Dios de tal manera que cambiaron el rumbo de su vida. Enderezaron su vida para ser útiles, para servir a Dios, para proclamar el reino de los cielos. Tú estás aquí en este mundo con un propósito. Y si hay una tormenta en tu vida es para que tú reacciones. Porque una persona que no reacciona, que no cambia y que no sirve a Dios, no es instrumento de Dios en este mundo. Y esa es la dificultad de muchos creyentes. No quieren una intervención fuerte de Dios porque saben que después de esa intervención hay un compromiso para con quien hizo el milagro en tu vida. Y eso es serio. Porque Dios, qué bueno fuera que solo paz, qué bueno fuera que solo paz te quisiera dar. Los discípulos enderezaron su vida. El apóstol Pedro dejó de ser el que era para enderezar su vida y servir al Señor con todo su corazón. Mientras tú estás afligido, Él está en calma, esperando que lo llames y que lo dejes obrar y que lo dejes actuar como solo Él puede hacerlo. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios quiere la paz permanente en tu vida. Dios quiere la tranquilidad permanente en tu vida. Dios no quiere que seas como aquella hermana que pedía micrófono en la iglesia para contar un problema y pues se acabó el problema, después pedí otra vez para contar otro problema y después para contar otro problema y después para contar. Yo decía, Dios mío, esta mujer no edifica nada, solo problemas viene a contar. ¿Por qué no da un testimonio y se calma pues? Y Dios obró y Dios me sanó y Dios hizo la obra y bendito sea. Y ahora estoy feliz sirviendo a Dios. ¿Aló? Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que a fila de testimonios de problemas tras problemas tras problemas, que solo vengas a contar problemas. Dios quiere que hables de las maravillas que Dios hace en tu vida. Y eso solo va a suceder cuando tu vida no solo entre en paz, sino sea conducida conforme a la voluntad perfecta de Dios. El mundo seguirá en sufrimiento mientras no reconozcan su necesidad de Dios. Tristemente, hay personas que sufren calladamente. Nosotros las vemos en la calle y las vemos como que si no pasa nada, como que si todo está bien. Pero no sabemos el sufrimiento que llevan escondido en su alma, porque no han querido reconocer su necesidad de Dios y prefieren seguir orgullosos, aparentando una paz que no tienen, antes que reconocer su necesidad de Dios. Jesucristo es el único que no solo puede calmar cualquier tipo de tempestad en tu vida, sino que Él puede darle sentido a tu vida. Que tu vida cobre sentido, que tu potencial no esté adormecido, sino que tú seas la mujer que Dios quiere que seas el hombre que Dios te diseñó para ser. Dios tiene propósitos para tu vida. ¿Los has buscado? ¿Los has anhelado? ¿O todavía estás, como dicen en inglés, wandering? Viendo a ver qué pasa. Dios quiere obrar. Y ponte a pensar, ¿qué voy a hacer después que Jesús haga un milagro en mi vida? Porque yo necesito un milagro. ¿Qué voy a hacer después? Ponte de pie.